Ah, miren, hoy vamos a estar hablando de los diagramas de flujo, como lo mencioné, prácticamente va a ser de ahora en adelante, eso es lo que usted va a estar viendo. Póngale mucho empeño a estudiarlo y esto se aprende practicando, no hay otra forma de usted aprender. Intente no buscarlo en internet, la mayoría de problemas van a aparecer. ¿Por qué? Porque son problemas matemáticos. Entonces, al final, usted se está engañando a usted mismo. Yo siempre les recomiendo, usted tiene una carrera que es muy práctica, usted tiene una carrera que usted depende de la lógica. Si usted lo que quiere es tener una lógica Google, o sea, que yo busco, copio y pego, al final se va a graduar y no va a ser ingeniero porque no va a tener ninguna lógica. O sea, esta materia, tanto esta como programación uno, son para que usted desarrolle la lógica, que usted comienza a desarrollarla orientada a lo que es la programación. Ya en programación uno usted continúa con problemas matemáticos, pero ya familiarizándose con el código, que eso es lo que se busca. Entonces, yo les recomiendo a cada quien practique, practique, practique. O sea, no hay otra forma de aprender. Si usted quiere buscar uno que está hecho y analizarlo, estudiarlo, para luego intentar hacerlo usted, bueno, eso es válido para usted intentar hacerlo. Pero usted se va a estar engañando a usted mismo. Se lo digo porque después en el examen final, que prácticamente el 35-40% de la nota de ese examen final de los 50, bueno, vale como 50 puntos, prácticamente 35 puntos son simplemente, o 40 puntos son de diagrama de flujo. O sea, tú vas a tener que desarrollar diagramas de flujo, pseudocódigo, que no lo va a encontrar en internet. O sea, que usted tiene que llegar preparado ahí, saber lo que usted va a hacer. Ahí es que se ponen a prueba lo que copiaron y lo que no copiaron. Y no le va a dar tiempo que el otro compañero lo haga y se lo envíe. O si el otro compañero lo hace, usted tiene un amigo y se lo envió, está corriendo el riesgo de que yo vea que son iguales, que ya ha pasado. Entonces ahí va a pasar el problema que yo le voy a dividir la nota o cero a los dos. Así de simple. Usted puede ayudar a un compañero explicándole. Porque al final, si usted no le explica, lo que le está haciendo un daño, pasándole el trabajo que ya usted realizó. Bien. Cuando te hablo de diagrama de flujo, es como dice aquí, un diagrama de flujo describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usa ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Como una representación visual, o sea, un diagrama de flujo es una representación visual del flujo de datos. Los diagramas de flujo son útiles para escribir un programa o algoritmo y explicárselo a otros o colaborar con otros en el mismo. Puedes usar un diagrama de flujo para explicar detalladamente la lógica detrás de un programa antes de empezar a codificar el proceso automatizado. Puede ayudar a organizar una perspectiva general y ofrecer una guía cuando llegue el momento de codificar. Bien. Los diagramas de flujos pueden demostrar cómo el código está organizado, visualizar la ejecución de un código dentro de un programa, mostrar la estructura de un sitio web o aplicación, comprender cómo los usuarios navegan por un sitio web o programa. O sea, van a ver varios tipos de diagramas de flujo, luego en una clase posterior los estaremos viendo. Mientras tanto, usted va a tener que aprenderse esto, la simbología del diagrama de flujo. Usted va a tener esta, que le va a indicar a usted, como dice aquí, el terminal, se llama así. Indica el inicio o la terminación del flujo del proceso. Ustedes recuerdan que decíamos que el diagrama de flujo, lo mencioné en una clase pasada, que el diagrama de flujo viene siendo la representación gráfica de un algoritmo. Ustedes recuerdan que un algoritmo tiene inicio, tiene fin. Entonces, como la representación gráfica, también con yo voy a indicar ese inicio y ese fin. ¿Dónde inicia mi diagrama? ¿Dónde termina mi diagrama?
Entonces tú vas a estar utilizando este símbolo, este óvalo, para representar ese inicio y ese fin. ¿A qué me refiero con eso? Que yo no quiero que usted me haga un diagrama de flujo, entonces luego usted viene y me pone este símbolo para indicar el inicio. O sea, automáticamente yo ni lo voy a revisar, descartado, porque la simbología usted tiene que saber. Una cosa que usted se confunde en el proceso, en la lógica de desarrollar el problema, otra cosa totalmente diferente, es que usted falle en el uso de los símbolos. Tiene la decisión, que luego hablaremos de la decisión. Luego usted tiene la decisión. ¿Qué usted va a tener en la decisión? En la decisión usted va a tener, indica un punto en el flujo en que se produce una bifurcación del tipo sí o no. En esta decisión, usted va a aplicarlo en lo que aprendimos en la clase anteriores sobre las proposiciones. Si es una conjunción, solamente será verdadera si se cumple, si las dos son verdaderas. Solamente, o una disyunción, solamente será falsa si las dos son falsas. O sea, acá usted va a tener preguntas. Y esa pregunta va a desencadenar una acción. Acá hay en esta simbología que yo voy a poner. Si yo quiero saber si es mayor de edad. Edad. Mayor que 18 años. Si es que sí, ¿qué pasa? Si es que no, ¿qué acción ejecuto? Si es que sí, ¿qué hago? Si es que no, ¿qué acción ejecuto? Aquí te va a tener múltiples documentos, refiere a un conjunto de documentos. Por ejemplo, un expediente que agrupa distintos documentos. Luego lo veremos más adelante. Base de datos. Bueno, si yo voy a almacenar en una base de datos, voy a decir, mira, esa data, después que yo haga el proceso, lo voy a almacenar en una base de datos. Usted va a utilizar este símbolo para indicar que usted lo está almacenando en esa base de datos. O sea, luego que usted hizo el procedimiento, usted lo envía a base de datos, lo almacenó. Actividad. Representa una actividad llevada a cabo en el proceso. O sea, este va a ser para las operaciones. Si voy a hacer una suma, resta, multiplicación, cualquier operación, si voy a declarar una variable, cuando digo declarar una variable, yo quiero decir que i va a ser igual a 0. O sea, este símbolo que yo voy a utilizar, este rectángulo es que yo voy a usar para indicar un proceso. Acá es que yo voy a indicar ese proceso en este símbolo. Esa operación matemática que voy a realizar, ese cálculo que voy a realizar, tengo que usar este símbolo para eso. Documento se refiere a un documento utilizado en el proceso. Se utilice, se genere o salga del proceso. Acá prácticamente es para impresión o presentar datos. O sea, si yo quiero decir, la suma de tal número es tal. Es la variable, por ejemplo, S de suma. Para presentar ya el usuario, yo voy a utilizar este. También usted lo puede utilizar, que a veces yo lo pongo así, que lo usan así. Usted lo puede utilizar para indicar también, para pedirle algo al usuario. Por ejemplo, digite un número. Usted puede utilizar este símbolo también para indicarle al que digite un número. Luego tenemos este de acá, que es inspección o firma. Ya si para inspección de firma, como lo indica ahí. Y una de las más importantes, línea de flujo. O sea, esta línea que me va a indicar la secuencia, me va a indicar el sentido del flujo del proceso. O sea, en el diagrama de flujo, cada símbolo tiene que llevar una conexión. Cada símbolo tiene que llevar una conexión. O sea, yo no lo puedo dejar en el aire. Si yo puse esta acá y luego va un proceso, bueno, tiene que llevar una unión hasta que llegue al fin, porque se supone que hay un flujo. Si usted tiene que saber cómo usar cada símbolo. Este, por ejemplo, usted sabe que lleva dos flujos. Usted nada más no le puede poner uno, lleva dos. La respuesta de si es que sí o si es que no.
Entonces acá están los más usados. En un resumen, yo tengo el inicio, el final, la línea de flujo, entrada o salida. O sea, yo también le puedo poner al usuario este símbolo. Eso para presentarlo por pantalla. Yo le puedo también poner un mensaje dentro de este símbolo y también leer la variable dentro de este símbolo. Yo casi siempre le digo que las entradas y la salida lo utilicen eh, para evitar las confusiones. Pero también se pudiese usar para usted ser el usuario. Digite un número. Esto para la entrada y salida de los datos. Ya mencioné lo del proceso. O sea, que va a representar cualquier tipo de operación con este rectángulo. Y luego la decisión que le va a permitir analizar una situación con base en los valores verdaderos y falsos. Bien. Un diagrama de flujo, lo primero que usted va a hacer, usted va a ir a Google, vamos a ir utilizando esta, se llama Lucidchart, y usted se va a registrar. Mire el nombre ahí, Lucidchart. Usted va a crear una cuenta con su correo de WAPA. Con el correo de WAPA te va a dar una cuenta premium. Si usted va a hacer y te va a pedir también, luego cuando tú inicies, él te va a decir qué es lo que tú quieres hacer. Ah, yo quiero hacer uno nuevo. Un documento en blanco te va a pedir qué es lo que tú quieres, si es de red, si es un diagrama relacional. Bueno, en este caso va a ser un diagrama de flujo que usted va a seleccionar, que usted quiere. Él le va a generar una plantilla, un documento como este, donde te va a poner la simbología del diagrama de flujo. Te va a poner la simbología del diagrama de flujo. Ah, otra cosa. Miren, aquí no hay prórroga. O sea, si usted lo entregó en la fecha, lo entregó. Si no lo entregó, no se molesten en escribir, que no se lo voy a, no, la tarea no se abre. Porque cada sábado, cada ejercicio que yo ponga aquí, el siguiente sábado lo vamos a viendo. O sea, así que ustedes van a participar. La próxima semana, los ejercicios que yo deje, yo le dije, mira, yo voy a dejar, para que te deje uno o dos para entregármelo a mí. Y quizás te ponga otros o varios, o dos más que son opcionales, que no valen para las notas, pero sí van a valer para presentarlo en la clase y participar. O usted puede buscar otro que usted quiera presentar, también presentarlo. Pero lo primero que se presenta, si da tiempo se hace eso, pero lo primero que se van a presentar siempre son los que estemos viendo en la clase. Usted está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Sí se puede ver, profe. Ok. Entonces, ¿por qué le dijo que no va a haber prórroga? Porque miren, yo sé, todo el mundo trabaja, yo soy consciente de eso. Pero ¿qué pasa? Usted tiene una semana para hacer la tarea. O sea, y no nada más no esta materia, son todas las materias lo mismo. El viernes en la noche te dice, ah, profe, se va a hacer la tarea. Ajá, pero ¿y qué usted estuvo haciendo la semana completa? O sea, yo no la abrí un viernes. O sea, se abre hoy la tarea. O sea, se supone que usted tiene una semana para hacerla. Se me fue la luz, usted tiene una semana. Con el tema del diagrama de flujo, ¿usted lo hizo o no lo hizo? Si no lo hizo, lamentablemente, no va a haber prórroga de envío. No hay. ¿Por qué? Porque ese ejercicio lo vamos a estar viendo la semana que viene. O sea, la semana próxima siempre, porque el que tenga duda todavía, se vaya empapando y vaya organizando. Usted no lo pudo completar entero, bueno, envíelo por mitad. Gánese por lo menos 2 puntos para que no se le queden cero. Es mi sugerencia hacia ustedes. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando vamos a hacer un diagrama de flujo? Sencillo. Entonces simplemente usted lo arrastra y lo tira aquí y ya comienza a funcionar. Usted le puede dar tipo Word, el formato que usted quiera, ponerlo bonito. Ahora bien, vamos a comenzar a analizar un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo va a tener 3 partes que lo mencioné la semana pasada. Que usted va a tener un análisis primero. Luego usted va a pasar a la parte de construcción. Y luego usted pasa a la prueba de escritorio. Bien, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Si yo tengo sumar 2 números, a ver si yo puedo utilizar aquí, sí. Sumar 2 números,
Crea un diagrama de flujo para sumar dos números. Y voy a tener una secuencia de pasos. Donde usted lo vaya enumerando. Paso 1. Si te están pidiendo sumar dos números, lo primero que tiene que saber qué es lo que usted necesita. ¿Qué es una suma? ¿Usted sabe lo que es una suma? Usted puede decir, ah, sí, yo sé lo que es una suma. Si no sabe lo que es una suma, entonces si ahí sí usted va a Google a investigar lo que es una suma. Es sencillo. Y luego usted va a ver cuáles son los elementos que usted necesita para hacer una suma. Ah, pero si me dice sumar dos números, ya, porque usted tiene que leer el enunciado hasta que usted lo entiende. La parte que usted no entiende, entonces usted la investiga. De eso se trata. Usted toma, antes de comenzar a hacer un diagrama de flujo, usted comienza en un papel ahí, el proceso principal, a ver cómo usted lo va a diseñar, cómo usted lo va a hacer. Ok, va a sumar dos números. Te está diciendo que tú vas a sumar y te está diciendo que tú vas a sumar dos números. Usted va a sumar dos números. Entonces, lo primero que te está diciendo a ti es que tú vas a necesitar dos variables. Tiene A, tiene B. O tú lo puedes poner mejor. Usted le va a decir, ah, yo voy a pedir al usuario que digite dos números. Ese va a ser el paso 1. Yo le voy a decir que me digite dos números. El paso 2, después que tú digitas dos números, ¿verdad? Se supone que el usuario te va a dar dos números porque tú quieres digitar. Tú vas a hacer así, ah, ok, digita dos números. Eso es lo que tú le haces al usuario. Pero se supone que tú necesitas dos variables, A y B. Pero también se supone que después que esos números se digitan, tú no, porque eso, aquí se confunde la mayoría. Ustedes recuerdan que hablamos, porque eso yo digo que es importante, que cada unidad que vimos es importante manejar por lo menos la teoría. Hablábamos del ciclo de procesamiento de datos. Se supone que el computador tiene una entrada, luego procesa y luego tiene una salida. Bien, yo le estoy presentando que me dijiste dos números, pero si yo no guardo esos dos números en dos variables para que el sistema entienda qué es lo que yo quiero que él haga, no hay forma de que él procese. Yo no puedo venir directamente aquí a sumar A más B si ni siquiera yo la declaré. O sea, el sistema no sabe quién es A ni quién es B, ni sabe qué valor tiene. Usted no puede hacer esa operación. O sea, cada variable que usted utilice en un diagrama de flujo primero tiene que estar declarada. Primero tiene que estar declarada la variable que usted va a utilizar. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de datos tiene esa variable? Entero, booleano, string. ¿Qué es lo que va a tener? Donde yo puedo decir lo siguiente. Luego que yo tengo mis dos variables, ¿verdad? Que me digitan los números, yo voy a leer a A y a B. Incluso este debió ser el paso 1. Declarar la variable que yo necesito. Luego decirle al usuario que me digitara el número. Luego leerlo. Luego que yo leo A y B, entonces ya que yo tengo capturado los valores que me digitó el usuario en dos variables, entonces yo procedo a hacer la suma. Yo la puedo hacer directamente, pero me conviene más almacenarla.
¿Qué te dice eso a ti? Ah, yo necesito entonces una tercera variable. O le puedo poner suma. Resultado, como usted quiera. Entonces yo lo voy a guardar en la suma, en la variable suma, el resultado de A más B. ¿Y cómo yo sé que A más B? Porque ya yo investigué cómo se hace una suma. Ya yo sé que una suma, yo utilizo este operador. Ahí lo pueden ver bien, ¿verdad? Sí, O sea, profe. ok. Entonces acá en la suma ya yo sé cómo se hace una suma. O sea, leo dos variables, que me dijiste dos números, leo los dos números que me dijiste, voy a leer esos dos números o lo capturo por pantalla. Luego vamos a ver eso ahora. Luego lo sumo y luego que yo lo sumo, entonces imprimo el resultado. Imprimo suma y luego yo termino. Finaliza, fin. O sea, luego que yo lo imprimo, ya. Mire, luego que yo termino, finalizó mi programa. Bien. Entonces ya yo tengo mi análisis de lo que yo necesito. Ya yo sé la variable que yo necesito, que le voy a decir al usuario que dijiste dos números, que lo voy a leer, luego voy a realizar la operación, luego lo imprimo y luego finalizo. Hice mi análisis de lo que yo voy a hacer. O sea, este cuadro, así mismo con ese análisis, usted tiene que tenerlo. Ese va a ser el análisis de lo que yo quiero que haga el sistema. Eso es lo que yo quiero que haga el sistema. Bien, entonces ahora yo paso a la parte de construcción. Ahora yo voy a pasar a la parte donde voy a hacer una construcción. Esa construcción es fácil. ¿Por qué? Ahora yo vengo, si nos vamos a la simbología, me decía a mí que un diagrama tiene un inicio y un fin. O sea que el primer símbolo que yo voy a usar es este y también el último. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo lo busco aquí. Voy a indicar que aquí inicia mi diagrama de flujo. Inicio. Luego me dice a mí que yo voy a utilizar tres variables, A, B y la variable suma. ¿Qué pasa con esa variable? Ya usted sabe que es una suma con valores enteros. Yo creo que aquí ya sabemos lo que es un valor entero y si no, usted recuerda que mencionamos los tipos de datos. Por eso le dije, cada unidad se va a usar y lo que usted ve acá también, de hoy en adelante, usted lo va a usar de por vida en la ingeniería. Por eso que estas clases, o sea, por eso que en la ingeniería usted no puede dar una materia y ya terminé. No, eso es mentira. Usted siempre lo va a estar usando, siempre. O sea, cada materia es importante. A cada materia usted tiene que dedicarle tiempo. Aquí tengo el inicio. Voy a iniciar mi diagrama de flujo. Entonces, según el análisis que yo hice, tengo que declarar las variables que yo voy a necesitar. Entonces, se supone que son tres variables de tipo entero, la cual yo la voy a utilizar, ustedes recuerdan, aquí con mi proceso. Todo lo que sea proceso, declaraciones de variables, operaciones matemáticas, es este símbolo que voy a utilizar. Es un proceso. Entonces, busco ese símbolo aquí, lo traigo hacia acá. Usted recuerda también que deben estar unidos por la línea de flujo. O sea, vengo con mi línea de flujo, vale aquí, la arrastro, la coloco aquí. Y luego puedo copiar y pegar esa línea para tenerla siempre. Entonces, en el proceso que yo voy a tener, lo primero que yo sé que es una suma. Los valores que voy a utilizar por el momento en la suma son de valores enteros. Le voy a decir que es entero. Entero. ¿Variable qué? Variable A, variable B y suma.
Yo le puedo decir que van a ser igual a 0. Es bueno que se acostumbren a inicializar las variables. Eso muchas veces uno lo hace para protegerse de que esa variable no coja un dato basura en el proceso. O sea, ya yo le estoy indicando que te valen 0 por el momento. Por si va y no le asigno un valor a la segunda, no me dé un error. Ya de por sí vale 0. Ya B, A, B y suma valen 0. O sea, en caso de que yo le dé enter sin querer, él me va a devolver 0. No me va a devolver un error, sino me va a devolver 0 porque ya tiene 0 en su valor. Entonces ya yo tengo, perdón, ya yo tengo el proceso. Ya yo tengo el proceso. Entonces para el proceso, sigue jodiendo esta. Ya tengo las 3 variables, que fue aquí que dije, ¿verdad? Si usted quiere, usted le va hasta coloreando según los pasos que usted va haciendo, como usted quiera. Luego me dice a mí que le voy a decir al usuario que digite 2 números. Que digite 2 números. Entonces, yo lo que tengo que ver, porque yo hice mi análisis de cómo yo iba a hacer mi suma primero, antes de ver la simbología. Que le voy a pedir al usuario que digite 2 números. Yo vengo acá, si usted estudió ya usted lo va a saber, pero mientras tanto usted viene acá. Y yo le puedo dar entrada así, con este icono, o le puede dar entrada con este icono. Vamos a ver este. A ver, ¿dónde que está? Siempre recuerden que yo llevar un flujo. Entonces aquí, según mi diagrama, yo le iba a decir al usuario que me digite 2 números. Cuando yo voy a presentar un texto, siempre acostumbro a ponerlo entre comillas. Digitar 2 números. O en su defecto te puede poner, digite el primer número, leerlo. Luego te puede pedir, digite el segundo número. Puede ser, es válido, cada quien tiene su lógica. O yo lo puedo pedir los dos juntos y yo saber que voy a tener que leer los números. Porque puede ser así, digite el primer número, tal número. Digite el segundo número, se lo asigno a B. O lo puedo hacer los dos al mismo tiempo, como usted quiera. Bien. Digitar 2 números, eso es lo que le va a presentar al usuario. Luego que yo digito esos 2 números, yo no puedo venir a hacer una operación, porque yo solamente le dije al usuario que digitara los números. Él lo digitó, pero todavía yo no le he dado entrada. Entonces aquí es que inicia el proceso de entrada. Yo no le he dado entrada a esos números. Mientras yo no lo lea o lo capture en 2 variables, yo no lo puedo utilizar para una operación. Porque hasta el momento yo declaré variable, le presenté una pantallita donde estoy diciendo digitar 2 números, le mandé ese mensaje, pero yo todavía no le he dado entrada a esos números al sistema. Entonces, para usted darle entrada, ya dijimos que aquí usted tenía este icono, este símbolo, donde usted iba a leer esos 2 números. Fácil. Ya entonces, yo busco ese símbolo aquí y yo le voy a dar lectura a mis 2 números. Véalo acá. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a leer a A y voy a leer a B. Ahí le estoy diciendo yo, el primer número que él digite, tú se lo vas a asignar a A, y el segundo número que el usuario digite, tú se lo vas a asignar a B. O sea, el primer número que el usuario va a digitar, se le va a asignar a A. El segundo número se le va a asignar a B. Luego yo dije que iba a realizar la suma. Yo nada más tengo que saber cuál es el símbolo, el de proceso,
para realizar operaciones. Vengo otra vez, tomo el símbolo de proceso. Perdón. Uno mi símbolo acá. Entonces acá yo voy a poner suma va a ser igual a más B. Ya tengo mi suma. Ya leí mi número. Ahora sí yo puedo hacer la operación porque ya yo tengo esos números. Luego decía en el análisis que yo voy a imprimir esa suma. Entonces, para yo imprimir, vengo acá. Entonces, entre comillas, pongo la suma es punto, coma. Entonces, luego pongo la variable. O sea, lo que es texto siempre entre comillas. Ya esto me representa un número porque es una variable. Es como con una ecuación. Yo estoy sustituyendo una variable, le estoy asignando un número. O sea, como son las ecuaciones, que la que usted vio en bachiller. Imprimo mi suma. No comete el error de acá de poner resultado, o poner Z, o poner C. No, usted tiene que imprimir la variable que acumuló la suma. Si usted me lo deja así, el proceso está nítido, ¿verdad? Está bueno ese diagrama y todavía falta algo, ¿verdad? Recuerde que lleva un fin. El final. Si usted no puso el final, ahí eso está infinito, eso nunca va a terminar. Entonces el algoritmo estaría mal. Entonces luego, el final. Fin. Ok, aquí tengo mi análisis. Aquí tengo mi construcción, que la vamos a ver otra vez. ¿Alguna duda con la construcción? Pregunta. No, señor. Todo claro. Miren, si tienen alguien que tiene duda todavía, no se quede callado, que el sábado, esta clase es para eso. Para la duda que usted tenga, nosotros podemos resolvérsela acá. Sea yo o le doy chance a otro estudiante de que pueda responder, para que también se anote sus puntos de participación. Bien, aquí tengo mi inicio. Aquí declaré mi variable, que yo dije en mi análisis que eso es lo que yo iba a hacer. Ahora estoy diciendo que son de tipo entero. Ojo, si yo yo la puse en una sola línea porque las tres eran del mismo tipo. Pero si yo iba a utilizar alguna que era flotante, que esas flotantes son las que llamamos número real, entonces yo tenía que ponerla aquí en una segunda línea. O sea, las que son del mismo tipo, si yo la puedo declarar en una segunda línea todas las variables. Todas. Entonces, fíjense en ahí, donde yo dije, ok, una suma, le pido al usuario, porque recuerde que usted tiene que tener en la mente cuando va a construir un diagrama de flujo, el ciclo de procesamiento. Es decir, que ese programa suyo, ese algoritmo suyo, tiene que tener entradas, que son los datos que va a recibir. Hay que alimentarlo primero. Esos datos usted los va a almacenar en los contenedores que son llamados variables. En este caso, A, B y suma son las variables. Y luego, entonces, usted pasa a la parte del proceso, que es lo que yo voy a hacer, suma, multiplicación, lo que se te esté pidiendo en ese momento. Y luego que yo hago eso, entonces ahí presento el resultado, la salida. Y si me piden que lo almacene, bueno, ya ahí pongo el símbolo de base de datos y almaceno. En este caso no se te pidió que almacenara ningún resultado. Y finalizo. Ok, ya yo tengo esto acá. Pero fíjense que yo iba buscando, según lo que yo iba a hacer, yo iba buscando el símbolo para cada proceso. Es decir, que usted tiene que estudiar esto. Yo iba viendo el símbolo que yo necesitaba. ¿Cuál es el símbolo que yo necesito para que ese proceso me quede bien? Entonces, luego va una parte que se llama la prueba de escritorio. Recuerde que un algoritmo, no importa cómo usted lo corra, no importa
hay una parte de su algoritmo que no importa cómo usted lo corra, que se supone que va a funcionar. Se supone que usted lo... Ajá. En un minuto. Se supone que ustedes lo van a hacer. Denme un minuto. Bien. Regresando a lo que estábamos. Ya acá tenía yo lo que iba a lograr. Vamos a ver, lo tengo acá. Fíjense ahora que yo simplemente voy a hacer el análisis. Me dice, digitar dos números. Vamos a quitar. Ok. Me dice digitar dos números. Yo voy a correr. Yo voy a comenzar a probarlos. Yo voy a digitar el 2 y voy a digitar el número 3. Eso es lo que me pide el programa. Luego veo que me tengo acá la lectura. Es decir, que A va a ser igual al número 2 y B va a ser igual al número 3. O sea, el usuario digita los dos números. Acá, cuando yo hago este icono, este símbolo para leerlo, capturar, eso se llama capturar, leerlo. Fíjense que yo tengo a A y tengo a B. El primer número que yo digito se lo asigno a A, el segundo número que se digita se le asigna a B en el mismo orden. Ya entonces ahora mismo el valor de A es 2, el valor de B es 3. Luego en el paso 3, tengo acá el tema de la suma. Fíjense acá, suma es igual a A más B. Entonces tengo suma va a ser igual a, ¿cuánto vale A? Vale 2. ¿Cuánto vale B? Vale 3. Si usted tiene ahí, entonces, la suma va a ser igual a 5. Y el paso final dice, la suma es, quiere decir, el resultado va a ser, la suma es 5. Y ahí va a finalizar. Es decir, que si usted calculó, usted dice, ah, no, mi programa está funcionando bien. Y si usted quiere probarlo, usted le pasa otros valores diferentes y debe de hacerlo en el mismo orden. Ahí usted está viendo que su programa lleva un orden y lo está haciendo bien. No comete el error de venir, digitar los números y se vuelve este paso y automáticamente viene aquí a la suma. No, estoy mencionando los errores comunes que cometen. Recuerden que hay un ciclo de procesamiento. Usted no puede hacer operaciones. Usted no puede realizar operaciones que ni siquiera usted ha capturado esa data, porque el programa o el sistema no reconoce esas variables. Mientras otra cosa, antes de capturar, si usted no la declara, el sistema no sabe que esos son variables. Si usted pone A y B aquí y no la ha declarado, está mal, porque el sistema no va a saber ni quién es A ni quién es B, ni el tipo de datos que son. Ahora ya acá ellos saben que A y B son variables y son de tipo entero. Ya aquí cuando yo estoy haciendo la suma, él sabe quién es A y quién es B, porque ya aquí usted le asignó los valores. Si aquí usted no asigna los valores,
gracias a Dios no va a fallar porque lo declaramos y le pusimos que es igual a cero y te va a decir que A más B, la suma va a ser igual a cero. Siempre va a ser cero. Si tú no lo hace aquí, que no lo captura, la suma siempre va a ser cero. En caso de que usted no haga este paso. Ahora bien, si yo no le hubiese puesto que es igual a cero aquí, cuando yo viniera a hacer la suma me iba a dar un error. Porque no te puede sumar dos letras. Y no puede decir A más B. ¿Quién es A y B? Ah, bueno, una letra A, la letra A y la letra B. Y te iba a dar un error porque no te va a sumar un texto. Entonces, por eso es importante lo que llamamos la prueba de escritorio. Y cuando hay condiciones, ahí hace más sentido esa prueba de escritorio. Ahí hace más sentido la prueba de escritorio cuando yo tengo una condicional. Ahí es que hace muchísimo más sentido. O sea, por el momento, ok, estoy sumando. Por el momento yo quiero que usted se familiarice con cada uno de los símbolos. Pero que usted sepa que así es ese formato que usted me va a entregar. Un análisis, tengo una construcción y luego tengo una prueba de escritorio. Eso es lo único que tiene que saber ahí. Por el momento. Ya vamos a entrar luego con las condiciones, luego entramos con los vectores. Hablamos de los pseudocódigos, luego este análisis irá cambiando, porque ya tú no me lo vas a hacer así con sus palabras, sino en pseudocódigo. Pero todo a su tiempo, todo a su momento. Ahora sí, ¿alguna pregunta con el tema del diagrama de flujo? Si alguna duda con una construcción. Bueno, entonces acá es sencillo. Yo pudiese modificar este diagrama. Yo puedo modificar este diagrama. ¿Cómo lo pudieron modificar? Bueno, pero creo que no, tenemos una clase, no hay una clase más para adelante que yo voy a entrar el tema, ¿verdad? No lo voy a entrar ahora por eso mismo, porque tenemos una clase también que donde vamos a hablar de los ciclos repetitivos, donde vamos a hablar de las condiciones, o era simplemente conocer la simbología para no abrumar tanto. Yo sé que tal vez algunos lo manejan ya, pero yo sé que otros no tienen ni idea de lo que era un diagrama de flujo. Bien, entonces, ya resumiendo, primer paso de nosotros, registrarse en Lucidchart. O bueno, pueden descargar una aplicación que se llama Día, que también te lo va a hacer así, ponen Lucidchart, le va a dar la ventaja, que le gusta poner aquí, archivo, lo va a guardar, o lo puede exportar, o lo puede imprimir como usted quiera, o exportarlo a PDF, que así que usted me lo va a subir en formato PDF, para luego yo poder visualizarlo. O sea, es decir, que usted va a tener tiempo de estudiar esta semana, dedíqueselo a eso, ¿verdad? Aprender para cada símbolo, practicar el flujo, saber cómo yo hago un análisis, como le mencioné. Vengo acá, sumar dos números, yo lo leo. Luego que yo leo el enunciado, trato de comprender lo que me están pidiendo. Se comienza a construir mi análisis, los elementos que yo necesito, cuáles son, para que no se me quede ningún paso. Entonces luego hago el flujo, yo tengo que saber cómo funciona el ciclo de procesamiento, o sea que tengo que darle entrada a esos valores. Cómo se comporta un sistema, cómo me va a entender lo que yo le estoy pidiendo. Entonces acá con este diagrama, ya usted tiene ahí lo necesario.
Ahora fíjense que en cada paso yo utilizaba la simbología correcta. Si es un string, un texto que yo voy a presentar, entre comillas. La variable, ok, de tipo entero, porque eran dos sumas. Ah, bueno, si es una división, puede que yo tenga que usar en el resultado un valor flotante, porque yo puedo dividir un número más pequeño que otro y me va a dar un valor decimal. Puede ser. Profesor, ¿cómo se representaría un valor decimal en el diagrama? ¿Cómo se representaría? Un valor decimal en el diagrama. Ok, el valor decimal es simplemente un tipo de Un variable. flotante. Sería un flotante. O sea, tú escribirías en vez de, por ejemplo, si ahí yo le diría que es flotante. La variable. Si yo voy a tener un resultado que va a almacenar un valor, que yo puede ser de que me almacene un valor flotante, ok, declaro esa variable como flotante. Y ahí, cuando ya él sabe que él puede almacenar un valor flotante. Ok. Y usted dirá, ah, pero ¿por qué entonces yo por mejor, porque un flotante me puede almacenar tanto un entero como un flotante? Entonces, ¿por qué no la declaro toda flotante y salgo de eso? No, porque entonces me ocupa más espacio en memoria. Y entonces su programación tiene que ser eficiente. Una cosa es que funcione y otra es que sea eficiente. Cuando yo sé manejar los tipos de datos y entiendo el tamaño que me ocupa en memoria cada tipo de dato, entonces ahí yo comienzo a programar de manera eficiente. Que ahí es que ustedes tienen que llegar todos. O sea, la teoría no se le da porque para joder, no, es para que usted aprenda, que usted la lea, usted la comprenda. Entonces, cuando yo digo flotante, ya automáticamente ya sabe que me voy a dar un valor flotante. Puede que yo divida 10 entre 5 y me va a dar un número entero, perfecto, bien, lo va a almacenar. Pero si yo dividí otro número, 3 dividido entre 2, por ejemplo, yo también necesito que esta variable me almacene ese valor. Entonces, por eso yo debo de saber qué tipo de valor voy a almacenar en esa variable. Ya en la suma, como era de dos números enteros, entonces ahí sí ya yo le dije, ah, mira, va a ser dos números enteros y yo puedo declarar mis tres variables de tipo entero. Luego se irá complicando porque puede que yo te diga, mira, sumar dos números positivos. O sea, hay cosas que yo no te la voy a pedir para que usted esté claro. Yo te puedo decir, sumar dos números positivos. Y quizás usted viene y me hace lo mismo. Y yo le diría que está mal. ¿Por qué? Porque si yo vengo acá y en vez de digitar un número entero positivo, lo digito negativo, el programa me lo va a permitir y lo va a sumar. Quiere decir que acá usted va a tener que validar que cuando yo digite los dos números, yo lo voy a leer y antes de leerlo, antes de hacer esta operación, voy a tener que preguntar si ese número es positivo. Entonces esa es la parte que entra. Ahí es que va a entrar Sería lo hacer una siguiente. condición, ¿no, profe? Exacto. Ahí va a entrar. Que si el número es Si mayor usted del no sabe cuándo un número es positivo, cuando un número es positivo. Ah, pero mira, Wikipedia me dice que un número real es positivo si no es cero ni un número negativo. El número cero se considera un número neutro. Ah, pero ya me dijo ya cuál es la condición ahí. Ya él me está diciendo a mí cuál es la condición que yo voy a utilizar. Un número real es positivo si no es cero ni un número negativo. Se quiere decir que yo tengo que venir acá, utilizar mi símbolo de condición. Vamos, que no lo veo. Valo acá. Obviamente iría, después que yo leo los dos números, porque yo no puedo preguntar si no lo tengo, y después iría
en medio de estos dos. Donde yo diría, tendré que preguntar por A y B. O aquí tal vez se me facilita mejor pedir lo que me lo dijiste número por número. Yo puedo preguntar, A es mayor que 0. Y también aquí mismo digo, y voy a sentar el texto. A es mayor que 0. Y B es mayor que 0. Mira, aquí tengo mi primera conjunción. O sea, para que pueda ser que sí, las dos tienen que ser verdaderas. Las dos. Las dos tienen que ser verdaderas para poder ser que sí. Si es que sí, entonces yo le digo, mira, realiza la suma. Si es que sí, iba a venir aquí, me iba a hacer la suma. Si era que no, entonces yo podía poner aquí un letrero donde yo le dijera al usuario, los números tienen que ser positivos o mayores que 0. Y luego que yo dijera esto, entonces recuerde que eso me puede quedar en el aire, cada línea tiene que estar conectada. Entonces de ahí yo me iba a ir acá otra vez a llevarlo aquí donde dijiste 2 números. ¿Por qué? Porque ya entonces yo iba a comprobar primero que fueran positivos. Si no eran positivos, lo iba a mandar para acá otra vez. Ahora, si era que sí, iba a realizar mi suma. Si era que no, bueno, yo le daba un letrero porque tengo que avisarle al usuario qué es lo que está pasando para que él sepa, porque yo tengo que informarle cuál es el problema, porque yo no voy a aceptar tus valores. Y luego yo te envío entonces otra vez al paso que dijiste los números. Ya otra vez se repite este proceso, viene aquí, lo captura los nuevos números digitados, vuelve y pregunta hasta que sea positivo y logre pasar. Bien, pero no se preocupen que es una clase dedicada a este tema de las condiciones repetitivas. Ahora mismo estamos viendo solamente la secuencial, luego veremos las condicionales, pero para que vayan teniendo una idea de que cuando yo la ponga en un enunciado, pueda de que yo no te diga valida, porque se supone si yo te digo, ama la suma de dos números enteros positivos. O sea, el programa no me puede, yo no tengo que decirte a ti que no permita negativos, yo te dije enteros positivos. O sea, ya tú tienes que comenzar a analizar lo que se te está pidiendo. Positivos. Es decir, que no puede aceptar valores negativos. Si tú no lo validas, entonces lo primero que yo voy a hacer, lo voy a poner número negativo y voy a hacer el flujograma. Si me lo permite, yo te digo, no, está mal, porque me está permitiendo también valores negativos. Bien. O sea, por eso yo tengo que leerlo, comprender, y lo que yo no entienda, si tú no se recuerda, entonces usted viene aquí a Tío Google, investiga, y él le va a dar la respuesta a lo que usted necesita hacer. Bien. Miren, la clase de un rato se la subo también a YouTube, como siempre. Vamos a darle dejar de grabar.